Buen día, mi nombre es Yeleska Sala, pertenezco a la Universidad Yacambú y el día de hoy, junto con mi grupo, que está integrado por Eva Luna Gil Salcedo, Francisco Lipari y mi persona, les venimos a presentar la teoría del existencialismo y el cognitivismo en el ámbito psicológico. ¿Qué es el cognitivismo? Es una teoría del conocimiento que profesa que la comprensión de las cosas se basa en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. Esta teoría está sustentada principalmente por Jean Piaget, David P. Ausubel y Lev Vygotsky, donde establecen que el aprendiz construye sus conocimientos en etapas mediante una reestructuración de esquemas mentales. Características de la psicología cognoscitiva. Como primera característica tenemos la mayoría de las teorías cognitivas se refieren a los procesos específicos más que a una visión del aprendizaje como totalidad. En número 2, tenemos al factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Número 3, el aprendizaje ocurre cuando se relaciona la nueva información con la que el alumno ya sabe. Y como última característica, se liga o conecta las nuevas ideas con las existentes en la estructura cognitiva. Como primer concepto básico tenemos conocimientos previos, que estos son los saberes que traen incorporados los alumnos de aprendizajes anteriores que sirven como pasaje para la obtención de nuevos conocimientos. El segundo concepto básico es el aprendizaje significativo, que es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria permanente. Este aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o habilidades. Como tercer concepto tenemos el sujeto como constructor de conocimiento, que es donde el individuo es el protagonista de la construcción de las teorías. El sujeto construye el conocimiento a partir de su interacción con el entorno físico y social, pero el producto dependerá del desarrollo de sus capacidades cognitivas. También tenemos el conflicto cognitivo, que es el fenómeno psicológico que contraste producido por la discrepancia entre las preconcepciones y significados previos de un alumno en relación con un hecho, concepto, procedimiento determinado y los nuevos significados que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como quinto concepto tenemos las estrategias cognitivas, que son los procesos de dominio general para el control del funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución en el aprendizaje. Y como último concepto tenemos las estrategias metacognitivas, que constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje en los diversos recursos de que se sirve del aprendizaje para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. En resumen, podemos decir que el cognitivismo es el estudio de los procesos de la mente de todos los seres humanos que realiza para enseñar y adquirir conocimientos. ¿Cuáles serían estos procesos? Normalmente las personas desde muy temprana edad solemos aprender por los sentidos, como lo son la vista, viendo a los profesores en clases, enseñando por medio de la pizarra o viendo sus gestos y leyendo. Y también por el oído, escuchando a las demás personas, al entorno, entre muchas otras cosas. Gracias. Una vez entendido el concepto de psicología cognitiva, cabe mencionar a sus más importantes representantes y las teorías que les acompañan. Entre estos están Jean Piaget. Dio pie al desarrollo cognitivo por etapas. Esta teoría se define como un conjunto de procesos intelectuales generados por la capacidad humana. Se divide en 4 etapas. Estas son sensorio-motor. Ocurre desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa se desarrollan los sentidos básicos. Preoperacional. Va desde los 2 hasta los 7 años de edad. Aquí se desarrolla la interpretación de símbolos según el contexto en el que el individuo se desarrolla. Operacional concreto. Va desde los 7 hasta los 12 años. Aquí se desarrolla el razonamiento abstracto y moral. Operacional formal, que va desde los 12 hasta los 15 años.
Aquí se da el desarrollo intelectual, se crean conceptos y soluciones a problemas en específico. En sí, el individuo crea su propia identidad. Otro representante es Jerome Brunner. Desarrolló la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría consta de que el individuo debe tener un descubrimiento guiado y material lo suficientemente interesante para motivarlo a estudiar por un interés propio. David Azube desarrolló la teoría de aprendizaje significativo. Este básicamente consta de estimular la estructura cognitiva para que el cuerpo reaccione al aprendizaje. Lev Vygotsky. Este psicólogo ideó la teoría del desarrollo cognitivo mediante interacción social. ¿Cómo es esto? Pues Vygotsky pensaba que la mente, o en sí sus funciones, se dividían en dos, inferiores y superiores. Las funciones inferiores son aquellas con las cuales nacemos y las superiores son aquellas que adquirimos a medida que nos vamos relacionando con nuestro contexto y la sociedad en la que nos determinaron a coexistir. Para finalizar, uno de los más importantes representantes es aquel que creó la popular teoría de las inteligencias múltiples, que va contra la idea de que la inteligencia es solo una. Va más allá de sacar buenas calificaciones, sino que todos los seres humanos comparten estas inteligencias en distintas medidas. Estas se dividen en 8. Inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje y el poder de comunicarse con los demás. Inteligencia espacial, es la habilidad para observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, en un aire más mental y estético. Inteligencia musical, es aquella que consta de la capacidad de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. La inteligencia corporal o kinestésica es la habilidad de utilizar las herramientas y capacidades intuitivas corporales como un medio para expresar sentimientos o pensamientos. Inteligencia intrapersonal es aquella inteligencia que facilita comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo. Inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza. La psicoterapia existencial. La psicoterapia existencial es una aproximación dinámica a la terapia que se centra en las preocupaciones de la existencia del individuo. La aprehensión de la propia finitud a menudo sirve como catalizador para un cambio interior de perspectiva muy importante, donde el individuo está absolutamente confundido por el significado de su vida. Para entender un poco mejor la psicología existencial debemos hablar sobre la psicoterapia dinámica. La psicología dinámica aparece a partir de una de las grandes contribuciones de Freud a la comprensión del ser humano, la cual es el modelo dinámico de funcionamiento mental. Un modelo que plantea que existen fuerzas en conflicto dentro del individuo y que el pensamiento, la emoción y la conducta, tanto activa como psicopatológica, son el resultado de estas fuerzas en conflicto, además que estas fuerzas existen en varios niveles de conocimiento. De este modo, las psicodinámicas de un individuo incluyen las diversas fuerzas conscientes e inconscientes, los motivos y los temores que operan dentro de él. Las psicoterapias dinámicas son terapias basadas en un modelo dinámico de funcionamiento mental. La posición existencial pone en relieve un conflicto que fluye de la confrontación del individuo con los datos de la existencia. Y por datos de la existencia se quiere referir a ciertas preocupaciones supremas, ciertas propiedades intrínsecas que constituyen una parte ineludible de la existencia del ser humano en el mundo. Entre estas preocupaciones supremas se encuentran la muerte, la libertad, la soledad y el sinsentido. Las raíces de la psicología existencial parten de la filosofía existencialista. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador de su propio significado.
La temporalidad del sujeto y la existencia concreta en el mundo es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Los existencialistas no creen que el individuo sea parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. La existencia propia de una persona es la que define su esencia y no una condición humana general. En otras palabras, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre. Sin libertad no hay existencia. Entre los máximos exponentes de la filosofía, grandes pensadores como lo son Søren Kierkegaard, que es reconocido como el padre del existencialismo, quien declaró que cada ser humano debe encontrar el sentido de su existencia. Luego, llegados los años 40, aparecieron personajes importantes para la estructuración del existencialismo, como lo son Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Ambos franceses son considerados el día de hoy como los grandes exponentes de la filosofía existencialista. La psicología existencial no tiene un campo definido y no pertenece a ningún grupo en especial. Debido a esta posición de la psicología, se pueden encontrar pocos exponentes de la misma, pero aportes como los de Irving Yalom, quien a partir de la técnica analítica toma postulados de corte existencial, en los cuales destacan los posicionamientos existencialistas en la rehabilitación, tanto en caso de los pacientes esquizofrénicos como personas adictas a las drogas.